Bueno, bien. Bueno, entonces, siguiendo un poco con lo que estamos viendo en la clase pasada, recuerdan que hablamos de, bueno, un pantallazo general del tema de fotometría, después fuimos a fotometría en diferentes colores, después de ahí pasamos a los índices de colores, o sea, donde nosotros comparamos entonces la luminosidad en dos regiones distintas del espectro. Bueno, ahí pasamos a hablar también de lo que la extinción interestelar que afecta la fotometría y en particular al ser la extinción dependiente de la longitud de onda de la radiación, provoca enrojecimiento en la radiación que proviene del astro. Bueno, hablamos de todo eso. Vamos a ir un poquito más, a avanzar un poquito más en la parte de la formación de espectros. Bueno, entonces, hablamos entonces también de cuando, después de hablar de fotometría de los espectros estelares, y eso había motivado entonces una clasificación espectral. Como vamos a ver después, la clasificación espectral responde a características físicas de las estrellas, y en particular un parámetro que importa mucho en el tipo de espectro que vamos a observar es la temperatura superficial, que es de donde proviene la radiación. Aunque no es el único parámetro físico que interesa, también va a interesar la presión en la superficie de esa estrella, y eso a su vez está relacionada a tanto al tamaño como a la evolución de esa estrella. Bueno, entonces voy a mostrar esto acá. Nosotros habíamos visto que en el espectro está caracterizado por la formación de líneas espectrales, como ven ustedes en los espectros de más arriba. Y ustedes entonces van a observar que los espectros que serían curva de radiación de Planck, si fueran un cuerpo ideal, lo que se llama el cuerpo negro, acá aparecen entonces con esa especie de muescas que corresponden a las líneas espectrales, ¿no? Las líneas espectrales, si ustedes ven ahí, van a depender del tipo de estrella, el tipo espectral, y eso a su vez está relacionado con las temperaturas. Entonces aparecen, por ejemplo, las más calientes, las líneas del hidrógeno, por ejemplo, y del helio. Las líneas del hidrógeno que ven, lo voy a sacar un poco para ustedes, capaz que ahí no lo ven, son todas las que se usan, tienen la letra H, a ver si les da la vista para ver. Sí. H alfa, H beta, H gamma, esas son muy conspicuas y son las líneas de la serie de Balmer del hidrógeno. Y después en tipos espectrales más de menor temperatura, las que serían las tipo G y F, G, K, M, aparecen algunos átomos y incluso algunas moléculas. Ahí aparece el óxido de titanio. Bueno, abajo lo que ven ustedes son las intensidades
de las líneas espectrales, ponemos ante la cámara, para distintas temperaturas o tipos espectrales. Los tipos espectrales, recuerdan que iban del O al M en las estrellas. Como vamos a ver, las O, las que está en el extremo derecho, son las más calientes, y el M, en el extremo izquierdo, son las más frías. Entonces ustedes ven cómo las líneas espectrales, la intensidad de las líneas van variando de acuerdo al tipo espectral. Vean hacia la derecha cómo predominan líneas de helio y de hidrógeno, y después empiezan a predominar líneas de algunos otros elementos como el calcio, el hierro, termina acá con la molécula del óxido de titanio. Bueno, entonces eso da, todo ese conjunto de líneas da las distintas características que nosotros observamos en los espectros. Bueno, muy bien. Bueno, entonces para hacer una descripción de una línea espectral, o sea, nosotros tendríamos, si nosotros hiciéramos una gráfica de intensidades, mu es la frecuencia de la radiación, también podemos utilizar la longitud de onda. Entonces nosotros vamos a tener que hay un continuo, que podemos suponer que es ese ahí, de la radiación, que va a corresponder, esto es una pequeña porción, ¿no?, de continuo, o sea, sería como una pequeña parte de toda una distribución de energías que sigue la ley de Planck. Entonces, donde hay una línea de absorción, va a tener una intensidad diferente, y más o menos va a tener un perfil de este tipo, ¿no? Quiere decir que la línea que aparece ahí de absorción, que corresponde a un cierto elemento, se traduce entonces como una variación en la intensidad de la radiación que proviene en ese rango de frecuencias o longitudes de onda. Bueno, entonces nosotros vamos a tener que la intensidad de la radiación en el continuo vamos a ponerla como Celsius lambda o Celsius nu. Vamos a trabajar en lo mismo, a trabajar en lambda. Y nosotros vamos a tener que, en la línea, vamos a tener una intensidad menor, porque hay una cierta absorción, o sea que en la línea nosotros vamos a tener una intensidad L sub lambda, ¿no?, que va a ser fuertemente dependiente de la longitud de onda, ¿no?, como vemos por el perfil. O sea que va a tener un mínimo acá, donde ocurre la máxima absorción en la línea, y después esta absorción disminuye hacia las alas de la línea. Bueno, entonces vamos a tener un cociente, vamos a llamarlo R sub lambda, o sea, que va a depender de lambda, que va a ser, que me va a dar la relación entre la intensidad de la radiación en la línea y la intensidad de la radiación
Bueno, quiere decir entonces que nosotros podemos definir acá la profundidad de la línea. Como la diferencia de 1 menos el resultado. Bueno, muy bien. Si yo quiero saber la intensidad de una línea espectral, a mí lo que me va a interesar es calcular todo el área de radiación que se absorbe en la línea, ¿no? Quiere decir que nosotros lo que tenemos que hacer es una integración de la profundidad óptica en toda la longitud de onda, ¿no? Eso me va a dar, calculando la integral, que teóricamente sería de ser infinito, pero en la realidad a un cierto delta lambda, que no es muy grande, prácticamente se reduce a cero, ya no hay más absorción. ¿De acuerdo? O sea que integrar entre ser infinito y entre un delta más o menos un delta lambda es prácticamente el mismo resultado matemático. Bueno, y esto entonces, que es una medida de la intensidad de la línea de absorción, es lo que nosotros llamamos el ancho equivalente. Porque esto sería como si redujeran esto que es una curva a un rectángulo que tuviera la misma área, ¿no? Entonces el ancho de ese rectángulo sería el ancho equivalente que nosotros definimos acá. Quiere decir que entonces en la jerga de la espectroscopía, cuando hablamos de ancho equivalente, entonces estamos entendiendo esa operación ahí, entonces nos da una idea de la intensidad de la línea de absorción. Bueno, el análisis espectral nos sirve en primera instancia para estudiar la composición química de los astros, de donde proviene la luz, pero esa no es la única información que podemos sacar. Nosotros a partir del espectro podemos sacar mucha información de la física de ese objeto y también de su cinemática, o sea, de la velocidad de ese objeto, porque las líneas espectrales que se forman van a estar sujetas a lo que llamamos el efecto Doppler. Bueno, entonces el efecto Doppler, que ustedes ya lo deben haber estudiado, ya lo estamos repasando, hace de que si la fuente luminosa de donde proviene la radiación está en movimiento con respecto al observador, entonces las líneas espectrales van a tener un corrimiento. Si el objeto se acerca a nosotros, va a ser un corrimiento hacia el azul, violeta, o si se aleja, un corrimiento hacia el rojo. Quiere decir que
si las velocidades, la velocidad con que se acerca o se aleja es mucho menor que la velocidad de la luz, ese corrimiento por efecto Doppler delta lambda va a ser aproximadamente igual a B sobre C, donde B entonces, vamos a aclararlo acá, sería la velocidad, no la velocidad, el vector velocidad, sino solo la componente radial de la velocidad, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos entonces ahora a meternos en una cosa, un tema muy importante para toda la astrofísica, porque ya tenemos los elementos necesarios para empezar a hablar de ese tema que fue una de las herramientas fundamentales con la que se desarrolló la astrofísica. Bueno, entonces nosotros llegamos al punto, históricamente hablando, así por 1920, donde se había hecho un sistema de clasificación de espectros muy amplio. Ya prácticamente estaba definido lo que nosotros utilizamos ahora. Y entonces, bueno, era cosa de empezar a trabajar con esa clasificación espectral, ¿no? Empezar a sacar relaciones interesantes. Bueno, ahí hubo dos astrofísicos de las primeras épocas que lo que se le ocurrió es tratar de correlacionar los tipos espectrales con los brillos intrínsecos de las estrellas. Y bueno, y encontraron que relaciones muy interesantes. Esos astrofísicos de distintos países, uno fue Russell, en Estados Unidos, de la Universidad de Harvard, y otro fue, nombre un poco más difícil, Hurston, Z, que llegaron buscando correlaciones así a la misma conclusión, o sea, prácticamente trabajando independiente. Hurston en realidad unos años antes, allá por 1915 y eso, Russell por 1920. Aquí había una correlación cuando uno hacía un gráfico de tipos espectrales versus luminosidades intrínsecas o magnitudes absolutas. Quiere decir que cuando representaba ese gráfico, o sea, las estrellas no caían así en forma, o sea que acá serían magnitudes absolutas. Vamos a poner magnitud absoluta en el visual y acá tipo espectral. Entonces, al hacer ese diagrama vieron que no caían aleatoriamente, sino de que la mayoría de ellas se ubicaba casi en una diagonal, así.
tipos espectrales hacia la M, ¿no? Acá empezaría la O, la M. Cuando hablemos de tipos espectrales hacia la M, vamos a hablar de tipos espectrales tardíos. Y acá temprano, cuando nos referamos a las estrellas tipo O, tipo B, que son las más calientes. Y acá vamos a tener las estrellas más luminosas, quiere decir que en magnitudes absolutas la escala va disminuyendo hacia arriba, ¿no? Tengan presente. Acá vamos a tener valores negativos, acá valores positivos de N sub B y acá valores negativos. Bueno, entonces había una correlación muy interesante y después ellos también comprobaron de que había algunas estrellas que caían por acá. Más o menos al final les quedaba algo de este tipo. Y después otros notaron que había algunas estrellas también por acá abajo. O sea que más o menos sería una cosa así. Bueno, entonces al grueso de las estrellas que caían en la diagonal, a esas se les llamó estrella de la secuencia principal. A las que caían, digamos, en estas ramas horizontales, vean ustedes que comparten el mismo tipo espectral con alguna de las secuencias principales, pero la diferencia que tienen es mismo tipo espectral, pero son más luminosas. Entonces a esas se les llamó gigantes, porque para ese tipo espectral son mucho más luminosas, y a estas acá supergigantes. Bueno, en realidad, si bien se extiende toda la rama horizontal, tienden a estar más agrupadas hacia la parte del extremo de las M. Y de acá, entonces, también se les llaman supergigantes rojas o gigantes rojas, porque las que predominan son justamente las que están hacia el extremo rojo del espectro. Bueno, yo les había dicho que cuando en la clasificación espectral se completó los tipos espectrales con el tipo de luminosidad de la secuencia principal a las más luminosas, entonces ahí esas distintas luminosidades se distinguen con números romanos. Entonces, acá nosotros tenemos 1, después acá 2, después 3, unas que caen por acá 4, y de la secuencia principal son las 5 romanos. Esto es la última clasificación espectral adoptada por Morgan y Kingman. Creo que eso lo habíamos visto al final, cuando hablamos de la clasificación
espectral, que ellos entonces, además de las clases espectrales con las letras del alfabeto latino, agregaron además los números romanos para los tipos de luminosidad. Entonces poníamos como ejemplo que el Sol, en esta clasificación, sería una estrella G2 5 romano. O sea que eso indica que el Sol está en este momento en la secuencia principal. Y es una estrella de tipo G, y en la subdivisión cae un G2. Bueno, ahora ya que estamos grabando ese esquema que está ahí, acá está, en eso que voy a mostrar acá, un poco más detallado, ustedes lo ven en colores, y aparecen los ejes, valores numéricos de la magnitud, el rango de magnitudes que corresponden a las distintas estrellas. Y bueno, en la abscisa tenemos los tipos espectrales y explica, digamos, las distintas agrupaciones que son cada tipo, ¿no? Bueno, siempre como ustedes saben en esto, uno ahora pasa los datos fríos de la ciencia, pero todo tuvo su folclore, sus peleas y disputas, ¿no? Hertzsprung era alemán, ¿no? Como ustedes ven por el nombre, base norteamericano. En la época que trabajaban en esto eran enemigos porque era la Primera Guerra Mundial. Entonces al principio se olvidaba de Hertzsprung. Además es más difícil de pronunciar el nombre, entonces le llamaban el diagrama de Russell, ¿no? Hasta que después que las aguas se calmaron, reivindicaron el trabajo de Hertzsprung y también lo pusieron en el nombre de esta ley, ¿no? Y quedó como diagrama de Hertzsprung-Russell ahí, después de varios años. Pero de hecho ahora, porque esa combinación de nombres resulta un poco difícil de pronunciar, simplemente se dice el diagrama HR, ¿no? Entonces ustedes lo van a ver muy frecuentemente como el diagrama HR. Bueno, también nosotros podemos hacer otro tipo de diagramas. Esto sería entonces esencialmente un diagrama magnitud tipo espectral, pero como el tipo espectral está relacionado al color, al índice de color de la estrella, también podríamos hacer de forma equivalente un diagrama magnitud índice de color, o eventualmente podríamos hacer, porque también está correlacionado, un diagrama magnitud versus temperatura en la superficie, lo que llamamos la temperatura efectiva. Todos esos entonces son diagramas equivalentes. También se pueden hacer y ilustran otras propiedades, diagramas
índice de color versus otro índice de color. Y eso es lo que vamos a pasar a ver ahora. Quiere decir que nosotros podemos hacer olvidándonos entonces del brillo intrínseco, podríamos hacer un diagrama que solo tome en cuenta los índices de color de las estrellas y por ejemplo podemos graficar el índice de color entre el azul y el visual y vamos a distinguirlo como sub-cero. El sub-cero acá significa que es un índice de color corregido por extinción. Quiere decir que sería el índice de color como si no existiera extinción entre el objeto y el observador. Y podemos entonces hacer una gráfica, ese índice de color versus otro índice de color, por ejemplo, el ultravioleta menos el azul. Bueno, y acá, si nosotros hacemos una representación así de índice de colores, emerge una propiedad interesante. Si las estrellas fueran cuerpos negros, lo que nosotros tendríamos que tener sería una relación prácticamente lineal, o sea que teóricamente tendría que darnos algo así, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros representamos, esto viene así, y esto hace como una curva y hace una cosa así. Más o menos acá están las estrellas más luminosas, estos serían tipo OB, por acá, y por acá vamos a tener las menos luminosas, la más de temperatura más baja acá viene, ¿no? Y más o menos por acá, donde se produce este codo, andan las estrellas tipo A. Sí. ¿Por qué dijiste que iba a ser lineal el otro? Porque la relación entre los colores prácticamente da una correlación lineal, sí. Ah, claro, correcto. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué acá hay un codo? ¿Por qué esto no sigue así en forma más o menos lineal como uno esperaría de un cuerpo negro? Entonces, la explicación de eso está en el efecto que ustedes habían visto acá. Sí, capaz que esto lo vamos a ver. Vean ustedes que en una zona del azul están las líneas de la serie de Balmer. A ver si la distinguen ahí, más o menos por acá. ¿Ven esas líneas en la zona del azul? Y siguen después para el violeta. Era lo que nosotros vimos que eran H alfa, H beta y H gamma. Quiere decir entonces que esas líneas que son muy intensas provocan fuertes desviaciones con lo que sería un espectro de radiación tipo Planck.
y esencialmente lo que hace es que haya menos brillo en la parte ultravioleta, ¿no? Entonces, eso lleva a que se distorsione este valor de tal manera de que bueno, la diferencia en el azul de K se hace más brillante, entonces cambia la diferencia entre esos valores, ¿no? De U y de B, de manera que se produce esa caída, ¿no? Entonces, esencialmente eso es debido a la interferencia que produce la serie de Balmer que está en esa zona, ¿no? Bueno, ¿cómo va? Supóngase que ahora esto fuera los valores que nosotros estamos representando tengan un cierto enrojecimiento. ¿Cómo quedaría esa curva color-color? Recuerdan ustedes que nosotros habíamos visto que una propiedad de la extinción interestelar era que las extinciones en los colores, en los índices de color, era más o menos constante, ¿no? Y andaba por 0,72. Eso da entonces entre los índices de color una relación lineal con una cierta pendiente. Quiere decir que entonces, si estos no fueran valores sin extinción, sino valores con extinción, lo que tendríamos que cada punto tendría un corrimiento y eso se traduciría en una curva corrida, ¿no? Acá tendría un poquitito más abajo. Pero una cosa así, ¿no? Quiere decir entonces que la extinción se va a ver reflejada porque la curva que nosotros vamos a tener graficando los índices de color va a estar corrida con respecto a la que sería la teórica, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, entonces, una de las consecuencias del estudio de los espectros estelares, bueno, por supuesto fue estudiar la composición química y a través de eso darse cuenta de que
composición química. O sea, los espectros, la diferencia de los espectros no solo se deben a diferencias en las condiciones físicas, sino que también hay diferencias en la química de las estrellas. Y en astrofísica entonces hay una jerga especial, muy particular, que es solo de la astrofísica, que hace de que se considere por un lado los dos elementos más livianos, primordiales, cosmológicamente primordiales, que son el hidrógeno y el helio, y por otro lado se consideren todos los demás elementos más pesados. Entonces en la carga se habla de hidrógeno y helio, y para todo lo demás se los engloba bajo el término de metales, a pesar de que no son metales todos ellos. Entonces, cuando se habla del contenido metálico de una estrella, se está refiriendo a cuál es la proporción de elementos más pesados que el helio que contiene esa estrella. Bueno, y uno de los hallazgos más sorprendentes fue que cuando uno estudiaba estrellas en distintos ámbitos, el contenido metálico, o sea, la proporción de metales en esa estrella variaba. Así, por ejemplo, las estrellas que están en la vecindad del Sol, y el Sol se encuentra cerca del plano galáctico, de nuestra galaxia, la Vía Láctea, la proporción ahí de metales era distinta que cuando se observaban estrellas en cúmulos globulares, que se encuentran alejadas del plano galáctico. Y entonces eso dio lugar a la distinción de lo que se llamaron las poblaciones estelares. Entonces, las estrellas de menor contenido metálico se llamaron estrellas de la población 2. Y las que tenían más alto contenido metálico, como el Sol, estrellas de la población 1. Bueno, entonces, en la población 1, por ejemplo, muestran, como yo le decía, mayor proporción de metales. Entonces, si hablamos de metales, más o menos se anda por el 2-3%, mientras que en la población 2, los metales son menor del 1%. Población 2, 3%. Población 1, 1%. Entonces,
Estos son los datos observacionales, ¿no? Poblaciones con distintos contenidos metálicos. También están asociadas, por ejemplo, la población 2 a distintos grupos de estrellas, más bien predominan en la población 2. Perdón. Acá tengo población 1, acá predominan estrellas muy luminosas, alto contenido metálico. Hay algunos tipos de variables que también predominan acá, pero no vamos a hablar de eso ahora. Y tienen una cinemática distinta. Cinemáticas son velocidades que nosotros podemos referir respecto a el plano galáctico. O sea que acá tienen velocidades con respecto al plano galáctico más bien bajas. Esto es en la dirección, en realidad en la dirección vertical, o sea, quiere decir que son poblaciones que van a estar muy confinadas en el plano galáctico. Y la población 2, lo que va a tener son estrellas más bien, muchas estrellas más bien viejas, de las clases K y M. También hay algunos tipos de variables que no vamos a entrar ahora. Y lo que tiene son velocidades con respecto al plano galáctico mucho más altas. Quiere decir entonces que la dispersión forma como un disco mucho más grueso y anda por el orden de más, igual o más o mayores que 20 kilómetros por segundo. Bueno, estos son valores groseros. Por supuesto que no es tan así, un corte tan abrupto, o sea que nosotros tenemos casos intermedios, pero estos son a grandes rasgos las poblaciones que caracterizan unas y otras. Bueno, entonces, para decir algunas palabras ahora, ¿cómo se interpreta que haya dos poblaciones de estrellas? Grosso modo, ¿no? La interpretación sería de que estas estrellas que tienen mayor contenido metálico que estas de acá, son estrellas más jóvenes, o sea, de que han pasado en la vida del universo por un proceso de reciclaje mayor. Y en el reciclaje lo que va pasando es que los elementos, todo lo que llamamos metales, son elementos que se crean en los interiores estelares, entonces son producto de la evolución estelar. Quiere decir que cuanto más joven es la estrella y más reciclada esté, con el material que van dejando estrellas que mueren, más enriquecida en metales va a ser. Quiere decir entonces que acá vamos a tener en la población 1 estrellas más jóvenes, y ahora no vamos a verlo, sino que vamos a dejar los datos empíricos. Predomina
todo porque estas estrellas muy luminosas viven menos, ¿no? Tienen vidas muy cortas comparadas con la vida de la galaxia, del universo. Entonces, ya que haya estas estrellas, quiere decir que estamos en un medio de la galaxia que es un medio joven, ¿no? Aquí, sin embargo, en la población 2, que tenga muy bajo contenido metálico quiere decir que son estrellas cuasi primordiales. Entonces el material con que se formaron era un material primordial o cuasi primordial poco reciclado y por lo tanto, como el material primordial del universo era prácticamente solo hidrógeno y helio, eso es lo que tienen con alguna pequeña contaminación de metales, ¿no? De elementos más pesados. Quiere decir que en otras palabras serían estas estrellas poco recicladas. Entonces no es raro que predominen estos tipos tardíos, K y M, porque también me estoy adelantando un poco a lo que todavía no hablamos, vamos a hablar después, pero estas estrellas pueden vivir, las estrellas principales, decenas de miles de millones de años. O sea, incluso pueden vivir mucho más que la edad estimada del universo. Quiere decir que podrían ser jóvenes, pero como viven tanto, pueden ser muy viejas también. Entonces, en una zona primordial antigua, esta la vamos a encontrar, pero no esta, ¿no? Porque estas son jóvenes. Estas podrían estar en una zona joven o en una zona muy vieja, pero estas solo pueden estar en una zona joven. Sí. ¿Y por qué pasa que algunas están más en el plano del disco y otras más alejadas? Porque, bueno, eso después se va a ver mejor en la parte del curso de astronomía galáctica, pero si son estrellas estas muy viejas, tienen más tiempo para ganar energía y excitarse dinámicamente, ¿no? Excitarse y empezar a moverse con mayores velocidades, incluso en la dirección vertical. Estas que son más jóvenes no tienen tanto tiempo para excitarse dinámicamente. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Más o menos está claro. Bueno, muy bien. Vamos entonces a otro tema importante. Bueno, muy bien. El tema importante tiene que ver con un parámetro físico que es muy importante en todo este estudio, que no lo podemos deducir de lo que vimos hasta ahora, que es la masa de las estrellas. Pero afortunadamente la masa se ha podido determinar porque no todas las estrellas están aisladas, sino que una gran proporción forman sistemas binarios o múltiples. Quiere decir entonces que eso nos da a nosotros la posibilidad, por medio de la ley de gravitación universal, poder determinar las masas de las estrellas, lo que ha sido muy valioso para poder tener también información sobre un parámetro físico que es fundamental para entender toda la estructura estelar.
Bueno, entonces nosotros tenemos que las estrellas binarias son estrellas que están gravitacionalmente ligadas, se mueven entonces, forman un sistema que se mueve en torno a su centro de masa. Y históricamente han sido clasificadas de acuerdo a la técnica que se usa para estudiarlas. Entonces, nosotros tenemos las binarias visuales. Tenemos las binarias espectroscópicas. Y las binarias fotométricas. Bueno, estos tres métodos de observación no son excluyentes, sino que en algunos se pueden aplicar dos a la vez, quizá en algunos hasta tres. Y obviamente, cuanto más métodos apliquemos, más riqueza vamos a tener en la información que logremos. Bueno, esencialmente lo que nosotros tenemos que las binarias visuales son estrellas que están lo suficientemente separadas una de otra de que nosotros la podemos distinguir al telescopio como dos objetos distintos, o sea, podemos discriminar una de otra, y entonces hacer su estudio siguiendo el movimiento del par en torno al centro de gravedad a través del tiempo. En muchos casos, como son binarias muy separadas, los periodos orbitales pueden ser de muchos años, decenas de años, centenas de años. Quiere decir que se puede lograr tener una buena órbita recién después de muchos años o muchas décadas de observación de esas binarias. En el caso de las binarias espectroscópicas, el sistema de estudio es mediante, o sea, tomando el espectro del par, y lo que se hace es medir el efecto Doppler causado por el movimiento de las dos componentes en torno al centro de gravedad común. Quiere decir que cuando nosotros analicemos los espectros, vamos a ver que las líneas espectrales tienen un movimiento oscilatorio debido al efecto Doppler que ocasiona el movimiento en torno al centro de gravedad con respecto al observador. Bueno, entonces las fotométricas vienen de un estudio fotométrico, también se les llaman eclipsantes, porque estas binarias, la propiedad que tienen es que el plano de la órbita contiene la visual del observador. Eso hace entonces de que una pase delante de la otra y produzca una eclipse, una ocultación o un tránsito. Entonces, cuando nosotros estudiamos la curva de luz, vamos a ver caídas correspondientes a esos tránsitos. Entonces, eso solo sirve para aquellos sistemas que estén colocados de forma tal, que es una cuestión de azar, van a ser solo una muy pequeña fracción, que los planos de sus órbitas contengan, o más o menos contengan, la visual del observador.
Bueno, entonces nosotros, una vez que estudiamos la binaria en cuestión, nosotros acá vamos a tener distintas fuentes de información. Acá vamos a tener entonces las velocidades con respecto al centro de gravedad, y esas velocidades, bueno, sabemos de mecánica celeste que nos van a llevar a la forma de la órbita, ¿no? Acá nosotros vamos a tener en las binarias eclipsantes la producción de eclipses o tránsitos, y el periodo de esos tránsitos nos va a dar el periodo orbital de la estrella. Entonces nosotros vamos a tener, por la tercera ley de Kepler, si tenemos componentes, para componentes masas M1 y M2, que ellos van a tener una relación entonces con el semieje mayor y el periodo orbital recordado, ¿no? Expresando entonces en unidades astronómicas, años y masas solares. Bueno, y acá entonces, si nosotros, acá depende que queramos determinar, ¿no? Si nosotros asumimos que las masas son conocidas, porque por ejemplo sabemos el tipo espectral de estrella y el tipo espectral de la estrella tiene asociada una masa, nosotros lo que podríamos hacer es el semieje mayor lo podemos determinar, por ejemplo, en una binaria visual en segundo de arco, ¿no? Porque nosotros podemos construir la forma de la órbita. Entonces, el periodo también lo conocemos. Si damos un valor estimado a las masas, podemos entonces de ahí deducir el valor del semieje mayor en unidades astronómicas, ¿no es verdad? Si nosotros por observaciones medimos cuánto vale el semieje mayor en segundos de arco, que es el valor aparente que nosotros determinamos de la Tierra, entonces lo que podemos hacer es determinar la distancia de la estrella. Cuando una distancia de la estrella que se determina de esa manera, se dice que se utiliza el método de la paralaje dinámica. O sea, el tamaño del semieje según la distancia que hay entre las estrellas, obviamente. Claro, el valor el método de las binarias visuales, nosotros construimos la órbita, ¿no? Observando la posición de las dos estrellas. De ahí sacamos el valor del semieje, pero el valor del semieje no en unidades absolutas, sino relativas, en segundos de arco, ¿no? Porque nosotros vemos, digamos, valores angulares de distancias. Y si nosotros asumimos valores para la masa del sistema, porque conocemos los tipos espectrales, vamos a tener el valor teórico en unidades astronómicas de semieje mayor. Y como lo tenemos en segundo de arco en unidades astronómicas, de ahí sacamos la distancia que se encuentra la estrella. Bueno, entonces,
Vamos a considerar ahora hablar un poco más del método espectroscópico. Porque, claro, tiene amplio uso, ¿no? El método espectroscópico en realidad lo podemos usar en una amplia gama de casos, no está sujeto a los requisitos de poder difuminar las estrellas separadamente o las luminarias fotométricas que tengan que estar en plano, tengan que haber tránsitos. Quiere decir que el método espectroscópico es de amplio uso. Bueno, entonces vamos a tomar el caso de una órbita y vamos a considerar un caso. En realidad acá vamos a suponer que fuera circular, en realidad acá lo pongo como un óvalo para hacer una perspectiva. Acá sería la normal. Y vamos a suponer que acá es la dirección del observador. La dirección del observador acá no está en el plano de la órbita, la perspectiva, bueno, o sea, más o menos acá formaría un cierto ángulo cómodo. Acá sería 90 grados, ¿no? Quiere decir que el observador se entiende así que no está, digamos, en el plano de la órbita, ¿no? Bueno, entonces a medida que la estrella se mueve en torno al centro de gravedad del sistema, va a tener una velocidad y ese sería, digamos, el vector velocidad, ¿no? Lo que a nosotros nos va a interesar en el problema, en la geometría del problema, en el caso que estamos considerando del método espectroscópico, es este ángulo acá, y que es el ángulo que forma la visual del observador con la normal al plano de la órbita. Bueno, muy bien. Entonces, si este es el vector de velocidad, nosotros lo que vamos a medir es la componente radial, ¿no? Desde la Tierra. O sea, la que va en la dirección del observador, ¿de acuerdo? Esa componente radial forma con el vector velocidad un ángulo de 90 menos i, ¿de acuerdo? O sea que este sería igual a este, ahí sería 90 grados menos i. Quiere decir entonces que entre la velocidad real y la velocidad radial vamos a tener que va a ser la velocidad por el coseno de 90 menos i, o sea, por el seno de i.
Bueno, entonces lo importante es, lo que quiero entonces acá recalcar, con el método espectroscópico, que van a aparecer en los resultados un factor que en principio nosotros no lo conocemos porque no conocemos cuál es la inclinación del plano de la órbita, que es el I, la inclinación de la órbita. Eso se va a propagar a los parámetros orbitales porque nosotros bien sabemos que la velocidad está asociada al radio vector. Quiere decir que si la velocidad nosotros la medimos con un factor de incertidumbre seno de I, eso se va a traducir al semieje mayor. Quiere decir que nosotros vamos a estimar un semieje mayor A', que va a ser el semieje mayor real por seno de I. Y eso va a ser peor en la estimación de la masa, porque si nosotros aplicamos ahora la tercera ley de Kepler para el método espectroscópico, nosotros vamos a tener que la masa medida, o bueno, en realidad no discriminada, vamos a tener la suma de las masas, va a ser la prima al cubo sobre p cuadrado. El único parámetro que no va a estar contaminado por la inclinación va a ser el periodo orbital, que el periodo orbital, eso lo saco directamente, ¿no? Ese no está afectado por la inclinación de la órbita. ¿Está usando espectroscopía? Sí. Sí. Ahora estoy aplicando el procedimiento del método espectroscópico. Bueno, quiere decir entonces que esto va a quedar sustituyendo al cubo sobre p cuadrado por seno al cubo de I. Y al cubo sobre p cuadrado es la relación entre las masas reales. O sea que esto me va a quedar m1 más m2 por seno al cubo de I. Bueno, entonces esto lo que quiere decir que el método espectroscópico es muy bueno, se puede usar ampliamente en una gran variedad de casos, pero siempre va a tener la incertidumbre de que si yo lo uso para determinar masas, las masas van a tener un factor de incertidumbre del seno de I y al cubo, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a sacar por acá, ustedes van a ver después algunos ejercicios para practicar y calcular parámetros orbitales. Digamos entonces, para terminar esto, que bueno, un sistema binario entonces, vamos a ponernos acá el caso más simple de que sean órbitas circulares. Nosotros vamos a tener que, entonces, acá tenemos el centro de gravedad, ¿sí? Y acá vamos a tener la más masiva moviéndose más cerca del centro de gravedad y la otra más pequeña, más lejos, ¿no?
entonces estos se van a ir desplazando. Entonces, quiere decir que una se va a mover en torno al centro de gravedad a una distancia R1 y la otra se va a mover a una distancia R2. Vamos a llamarle M1 la más grande. Entonces, acá sería R1, acá sería R2 y acá sería M2. La más chica. Bueno, entonces, para resolver los ejercicios tienen que tener en cuenta que, por la ley del centro de masas, vamos a tener que M1 por R1 tiene que ser igual a M2 por R sub 2. Bueno, en este caso simple de movimiento circular, vamos a tener que ese mi eje mayor va a ser igual a la suma de los radios, ¿no? Bueno, entonces de acá vamos a tener que R1 va a ser igual a R2 menos A. Y R2 va a ser igual a M1 sobre M2 por R1 menos A. Bueno, entonces pasando para allá, nosotros tenemos que A es igual a M1 sobre M2 menos 1 por R1. Bueno, entonces con esto también podemos sacar una relación con R2. Quiere decir que entonces que podamos expresar, bueno, acá podemos expresar R1 por ejemplo, ¿no? Por una función de A, quiere decir que R1 sería igual. Acá decían que no se veía esta parte. No, se ve, sí, pero igual. Vamos a pasar para ahí. Bueno, estas son algunas cuentas, ¿no? Porque en realidad queremos poner R1 y R2 en función de A, entonces R1 va a ser igual a A sobre M1 menos M2 por M2 Bueno, y ahí podemos sacar R2 también.
En realidad acá no tendría que quedar la suma de las masas, pero yo creo que acá esto está bien. No me gusta que quede la diferencia de las masas, pero en realidad acá tenemos uno va por un lado, otro va por el otro. Acá me tendría que quedar, entonces ahí me va a quedar más, ¿no? Porque R1 es A menos R2. R1, cierto. Entonces, menos R2, cierto, esto es al revés. Está bien, de acuerdo. Claro, porque acá me queda, en realidad tiene que ser la suma de las masas, no podría ser la resta. Entonces acá me queda A menos R2, entonces es M1, M2 por R. Y ahora sí, ahora queda esto sumado. Y acá queda sumado. Sí, pero no me gustaba que quedara restando las masas, tiene que hacer la suma. Entonces queda expresado R1 y lo mismo podemos hacer para el otro, ¿no? En otras realidades. Es obvio que por una cuestión de simetría, acá sería, en vez de M2, acá sería M1, ¿no? Bueno, entonces, cuando le voy a dar algunos fundamentos, después van a ver algunos problemas para resolverlos y obtener los parámetros orbitales. Pero entonces lo que nosotros vamos a tener es, por el método espectroscópico, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente, ¿no? Vamos a medir velocidades radiales en función del tiempo, ¿no? Eso entonces es lo que la esencia del método espectroscópico. Entonces, si todo anda bien, nosotros vamos a tener que la estrella más chica va a ser una curva de este tipo. Acá sería el valor 0, ¿no? O sea, por un lado serían velocidades de acercamiento, digamos, positivas, y por este lado velocidades de alejamiento. Y para la estrella más masiva tendríamos otra curva de velocidad, pero obviamente la más masiva va a tener velocidades con la centro de gravedad menores, entonces va a ser más chata, ¿no? Bueno, entonces estos serían, por lo que dijimos antes, de que todos los valores están afectados por un factor seno de i. Lo que nosotros tendríamos sería, esta sería la velocidad v sub 2 por seno de i, y acá sería la velocidad v sub 1 por seno de i. ¿De acuerdo? Bueno, entonces el método espectroscópico, la esencia es esa, es obtener las curvas de velocidad, y de ahí entonces reconstruimos la trayectoria, la órbita del par. Una pregunta. Sí. No sé si es que no me di cuenta, pero el ángulo entre B sub R y B
No es siempre I, ¿no? Porque cuando está, por ejemplo, si la órbita es circular y el observador, por ejemplo, está en el... Claro, va cambiando porque aparece, este es el caso extremo, ¿no? Esto correspondería al corrimiento en las crestas, digamos, acá. Claro, Esos son los máximos. Después, cuando tenemos valores intermedios, aparece eso multiplicado por un ángulo que es el azimutal, el ángulo azimutal que es lo que es coseno del ángulo azimutal, y eso hace de que, claro, vaya variando, ¿no? Cuando tomamos valores intermedios y provoca acá la caída. Esto se refleja acá en esta caída acá, ¿no? Ese máximo que medimos acá, eso R por seno de I va a ser el que vamos a tener acá, de la cresta, ¿no? Después van a ser, y obviamente cuando esté pasando, digamos, en este punto, en este punto ahí va a ser 0, ¿no? Ahí hay un ángulo azimutal que tiene que ser el, bueno, depende de donde tomemos el azimut, pero ahí va a ser 0 ese ángulo, entonces va a haber un factor 0 ahí. Claro, en realidad es esta variación, digamos, esta variación de la velocidad radial, lo que determina la curva de velocidad radial, ¿no? Estos momentos acá, donde acá tendríamos velocidad 0, ahí sería 0, acá sería velocidad positiva y acá negativa, entonces correspondería cuando el par esté acá y esté en la otra en el lado opuesto. Obviamente, ¿no? Cuando en los problemas que vamos a ver, ustedes van a tomar los valores máximos que corresponden, digamos, a esta operación acá, ¿no? Cuando vean el peso de R que coseno de I, que eso la sacan de la curva de velocidad radial. Cuando la excentricidad es muy alta. Cuando la excentricidad es alta, hay que modelar mejor todo, ¿no? Claro. No es tan simple, o sea, se puede hacer, pero hay que hacer un cierto modelado del sistema, porque ustedes no van a tener curvas de este tipo, no sinusoidales, sino lo que van a tener son curvas de velocidad simétrica, ¿no? Bueno, bien, entonces con esto terminé y aprovecho entonces para darle ahora una lista de problemas para que vean esto. Bueno, bien. Bueno, entonces esto es un poco, son ejercicios que están relacionados con los temas que vimos. Bueno, acá tengo más hojas, pero bueno, mañana vamos. ¿Terminó la cosa? No, todavía falta un poco. ¿Cuál es? Falta una minutos, vamos a ver una cosita más y ya terminamos. Bueno, y en todo lo que viene, para que les resulte más cómodo, hay una serie de constantes físicas y astronómicas, así no tienen que ir cada vez a buscarlas a las tablas. Bueno, muy bien.
ya para terminar el primer capítulo. Bueno, vamos a decir algunas palabras de otro tipo de estrellas que también interesan mucho en temas de evolución, que son las estrellas variables. Las estrellas variables o estrellas pulsantes son estrellas que bueno, como dice la palabra, el brillo varía. En general, las variaciones de brillo son periódicas y están asociadas a distintos tipos de estrellas. Bueno, lo que se comprueba es que los periodos de la variación de brillo cumplen una relación con la densidad media de la masa estelar y va más o menos con una relación. Esto es una constante, donde la constante es 1, esencialmente sobre la raíz cuadrada de G, donde G es la constante de gravitación universal. Quiere decir que más o menos cumplen esta relación las variaciones del periodo de las fluctuaciones de brillo y están asociadas entonces a la densidad, a la raíz cuadrada de la densidad media de la estrella. Bueno, como vamos a ver más adelante, los distintos tipos de estrellas tienen distintas densidades medias, entonces eso lleva a que los periodos sean distintos. Hay unas estrellas que se llaman las cefeidas, de las variables. Bueno, las estrellas cefeidas tienen una relación periodo-luminosidad bien establecida, en que el periodo es aproximadamente 0,394. Cumple esta relación acá. M sub E, la magnitud absoluta visual de la estrella. Entonces, hay una relación lineal entre el periodo de variaciones de brillo de la cefeida con la magnitud absoluta de la misma, ¿no? Bueno, se llaman cefeidas porque la primera estrella que se observó y se distinguió como variable fue Delta Cephei, o sea, Delta de la constelación de Cefeo. Y ahí quedó como prototipo y como nombre de todo este tipo de variables. Son estrellas más bien masivas, y por lo tanto son
más bien de población 2. Y buenas tardes. ¿Tú sos? Yo soy Vittorio. Vittorio. Victorio, sí. Está. Estás como inscrito especial. Sí, puede ser. ¿Esta la haces como opcional? Sí, en realidad no sé si lo voy a poder hacer, pero vengo a ver si la puedo hacer. Bueno, buena suerte. Dale. Yo después te paso el programa y las hojas que... ¿Sos de qué licenciatura sos? Yo matemática. Matemática. Estoy terminando. O sea que esta la haces como opcional, ¿no? Sí. Bien, bien. ¿Tenés algún concepto básico de física? Sí. astronomía? La astronomía no hice ningún curso de astronomía. Bueno. Por eso no sé si la voy a poder hacer. Bueno, bien, bien. Adelante, probá fortuna entonces. No sé si sé de gente que ha hecho mecánica celeste, pero no sé que no es lo mismo. Bien, bien, perfecto. Bueno, después cuando termine la clase te doy algún material. Además la clase, como viste, se está grabando, ¿no? Sí, pero no sabía. Bueno, entonces yo les decía que las variables cefeidas responden a esta relación acá. Bueno, acá tiene el periodo de días. Y por ser relativamente muy luminosas, han cumplido también un rol muy importante en los estudios de astronomía galáctica y extragaláctica. En realidad, cuando no se conocía todavía muy bien, ni siquiera cómo era la Vía Láctea, como si era una galaxia, cuál era el tamaño, si las otras nebulosas fuera de la Vía Láctea eran galaxias o no. Una de las herramientas que se utilizó para determinar distancias tanto galácticas como extragalácticas fueron las cefeidas, porque justamente son como faros, de los cuales conocemos el brillo intrínseco. Y si determinamos el periodo, vamos a tener el brillo intrínseco de la estrella, y si tenemos la magnitud aparente sacamos la distancia, ¿no? Entonces, bueno, de esa importancia. Hay otras variables que son estrellas más chicas, que son las que se llaman R Regina. También el nombre viene de la primera estrella que se estudió, de ese grupo. Bueno, una cosa que vamos a ver y entender, aparte de la relación que hay entre periodo y densidad media, que cuanto más pequeñas son las estrellas, más densas son, la densidad media es mayor. Quiere decir que cuanto más pequeñas son las estrellas, los periodos son menores. O sea, los periodos de variación del brillo van a ser menores. Las R Regina responden a una ecuación de este tipo, una relación lineal, logaritmo de P, que más o menos menos 0,85, magnitud visual más otra constante, C', ¿no? Bueno, estos son de los tipos más conspicuos. Después hay otras variables que son las variables, algunas gigantes son variables también. Esto es producto de la evolución, o sea, lo que pasa es que transitan por etapas las estrellas durante su evolución.
que no son en la secuencia principal, por suerte para nosotros, porque si el Sol fuera una estrella variable, acá no podría vivir nadie, ¿no? Porque esos cambios de luminosidad harían que todo explotara, ¿no? En la Tierra, todo. Pero por suerte no ocurre en la secuencia principal, sino son cuando las estrellas dejan la secuencia principal, que se producen inestabilidades, y esas inestabilidades llevan a esas oscilaciones en el brillo, ¿no? También algunas gigantes tienen variaciones de brillo, que son gigantes rojas, supergigantes rojas. Y ahí, como una estrella gigante, significa que como es la misma masa pero que se expande, entonces la densidad media cae mucho. Entonces otra vez de aquella relación allá deducimos que van a ser variables de muy largos periodos. ¿De acuerdo? Si hay alguna duda sobre eso. Una pregunta. Sí. ¿Esas dos relaciones se hallaron de forma empírica? Empírica, sí. Sí, claro. Sí, acá fue mucho trabajo de observación y empezar a deducir, en algunos casos calibrando, ¿no? En base a algunas estrellas que conocía la magnitud intrínseca y el periodo, de ahí empezar a calibrar, obtener. Estas son relaciones que salen a partir de estudios empíricos, ¿no? Observacionales. ¿Y esas poblaciones están en un lugar particular del diagrama HR? Sí. Sí, estas corresponden a estrellas tipo F, más bien, son más masivas que el Sol, son más jóvenes, y estas más bien tipo G, son más pequeñas, y como son post secuencia principal, estas son más viejas que estas otras, ¿no? Estas son más jóvenes. Pero como vamos a ver, la secuencia principal es una etapa de la vida de la estrella bastante estable, ¿no? Es cuasi estable. O sea, todas las perturbaciones en el brillo, en el tamaño, digamos, ocurren cuando deja la secuencia principal. Y en particular en estos grupos de estrellas, ahí cuando dejan la secuencia principal se producen inestabilidades que llevan a esas variaciones periódicas de brillo. Bueno, ya para ir terminando, lo último que vamos a ver ahora es que muchos estudios en astronomía se hacen en base a estadísticas, son estudios estadísticos, donde nosotros estudiamos una gran cantidad de objetos de una cierta población. Y bueno, eso nos permite a nosotros, de esos estudios estadísticos, determinar propiedades de un conjunto de objetos pertenecientes a una cierta población. Bueno, así nosotros hemos podido determinar, por ejemplo, distribuciones de masas de las estrellas. O sea, si nosotros observamos entonces estrellas y empezamos pacientemente a determinar masas, nosotros hallamos determinadas relaciones, por ejemplo, cómo es la abundancia de estrellas con respecto a la masa que tienen. Entonces encontramos que hay una función de distribución de masas tal que
phi sub m. Y entonces nosotros podemos, dada esta función de distribución de masas, bueno, decir que el número de estrellas con masas en el rango entre m y m más de m está dada por esta función acá, ¿no? Bueno, phi sub m entonces es lo que se llama la función de masa de la estrella. O sea que acá tenemos la función de masa. Pero normalmente, o muchas veces, en vez de la función de masa, lo que nosotros vamos a usar en astronomía es la función de luminosidad. La función de luminosidad es esta acá, entonces lo que me dice que el número de estrellas me va a describir entonces cuál es el número de estrellas en el rango de luminosidades intrínsecas L y L más de L. Quiere decir entonces que acá y muchas veces la función de luminosidad es la que se puede utilizar más directamente porque la luminosidad es un observable casi directo, ¿no? Nosotros podemos obtener luminosidad de las estrellas. Bueno, ya no tenemos mucho más tiempo. Para terminar esta parte, y esto lo seguimos viendo la clase que viene, la clase de mañana, nosotros podemos pasar de una función a otra si conocemos una relación funcional entre las variables, entre las luminosidades y la masa, que existe, ¿no? Que existe y no es complicada. Hay lo que se llama la relación masa-luminosidad. Me dice que, bueno, acá habría una constante, ¿no? Vamos a agregarla. Acá. La luminosidad va como la masa a un cierto exponente alfa. Quiere decir entonces que de esa relación masa-luminosidad, que también es una relación en principio empírica, pero también se puede explicar teóricamente, pero en principio es una relación empírica, nosotros podríamos pasar de la función de masa a la función de luminosidad o viceversa, ¿no? Bueno, muy bien, no sé, sobre todo lo que vimos ahora, ¿alguna pregunta sobre esto? Bueno, entonces seguimos.
las 8. Vaya viendo los ejercicios cuando puedan. Y nosotros acá, al ser el único profesor, los ejercicios los vamos a ir echando, o sea, de forma un poco más aleatoria, ¿no? De repente, no sé si mañana, pero ya seguramente